Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, también. ¿Sí descansaron un poquito? Pues sí. Qué bueno. Muy bien. Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos. Lo último que hicimos fue checar las obligaciones de este contribuyente de arrendamiento. Por ahí estaba viendo la última tarea. No sé si tengan alguna duda sobre lo que hicimos del control de obligaciones. Con toda confianza que me digan, porque por ahí vi que me faltaron como 4 tareas. Entonces, si hay alguna duda sobre eso para checarlo ahorita. ¿No? ¿Todo bien? Era donde anotábamos sí, no, el tipo y el Sí, tipo de declaración y todo sí, eso. hicimos una tablita en base a la constancia de situación fiscal y checamos qué obligaciones fiscales tiene y luego hicimos una tablita con la obligación de ISR, de IVA, de la DIOT y del anual. Y checamos las declaraciones que tenía presentadas y vimos que al final le faltaban las DIOT. No sé si se acuerdan. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, ¿no tienen alguna duda sobre eso? yo no, mis. Ok. Bueno, entonces vamos a buscar. ¿Se acuerdan un archivito que hicimos un papel de trabajo como este? Mm, ¿Se acuerdan? Sí, mis. Por ahí lo deben de tener, es un Excel. Vamos a trabajar con este. Vamos a determinar los pagos provisionales. Les pasé unos recibos de arrendamiento. El que habíamos hecho, mis, una disculpa. El que Sí, habíamos hecho es de otra persona. sí, es de otra persona, pero eso Ah, nos va a ok. servir para hacer este cálculo. Ya, ok. Pero teníamos así como otros conceptos, ¿no, profe? Debe de ser muy parecido a este. Sí. No, son los mismos. Nada más que el Tú- otro era de otra persona. La otra persona nada más tenía un recibo, 2 recibos de arrendamiento. Igual si lo tienen, pueden copiar ese archivo y pueden crear uno nuevo en base a ese. sí. Si quieren conservar lo que hicimos en la práctica pasada, y nada más lo copian y lo pegan para trabajar sobre este. Bueno, en lo que veíamos anteriormente, estábamos checando nada más qué declaraciones sí tenía presentadas y cuáles no. Ahora vamos a ver si lo que se manifestó en las declaraciones, o sea, es decir, el impuesto que se pagó en esas declaraciones está bien determinado. Es lo que vamos a hacer con este papel de trabajo. Me dicen, porfa, a quién le falta tenerlo a la mano para esperarme un poquito. Yo, Miss. A mí, Miss, espérame tantito, por favor. Les iba a mandar mensajito ayer, pero dije, no, no les quiero interrumpir sus vacaciones. Mm, Profe, ¿le puede bajar un poquito para ver los conceptos, porfa? Sí.
Ah, ya, profe, gracias. Ujú. Más abajo está lo de IVA. Si lo quiere ver también. Sí, ese sí lo tengo igual. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar la información para empezar a a realizar nuestro cálculo? Va a ser en base a los recibos que les pasé ahí al chat, ahí en el grupo. Todos esos recibos son del mes de enero. Comenzar por calcular el impuesto del mes de enero del 2020. Les pasé nada más los archivos de PDF. Miss, el último que es de diciembre es el que Eh, tenemos. el que dice... Ah, ok. Sí, si quieren darles una checadita y ahorita aclaramos las dudas para que los vean. Se fijan por ahí, la mayoría son que se le facturó la renta a persona moral. Se fijan, el contribuyente es una persona física. Si ven el nombre del emisor, este es el contribuyente, es persona física. Y la mayoría de los recibos están emitidos a persona moral. La renta por lo regular se maneja en dos modalidades. Puede ser que la renta no la estén pagando anticipadamente. Por ejemplo, si se fijan, la mayoría dice renta del local correspondiente al mes de enero. Sí, Eso es cuando las dos personas pues pactan que vamos a comenzar a pagar la renta cuando se hace el contrato de arrendamiento. Establecen, dependiendo de la fecha en la que rentamos, empezamos a rentar el local o la casa, ahí va a depender mucho de cómo nos van a cobrar la renta. Si nosotros quedamos en que la renta va a ser anticipada, pues si se fijan aquí la fecha del comprobante, por ejemplo, si ven vamos a ver el último, aquí fue su compañero. Vemos el último recibo. Aquí si se fijan en la descripción, dice el que está dirigido a José Luis Bejarano Lara, dice en la descripción renta del local correspondiente al mes de diciembre. Quiere decir que en este caso con este inquilino se pactó la renta vencida. ¿Qué quiere decir vencida? Pues que en enero me pagas diciembre, a principios de febrero me vas a pagar enero y así sucesivamente. Esto ya depende de la persona, ¿verdad? De cómo convengan que se va a pagar la renta. Si el día 1 de enero o los primeros 5 días de enero yo voy a pagar la renta de enero, pues estoy pagando la renta de forma anticipada. Eso realmente no, en cuestión de impuestos no nos afecta. ¿Sí? Nada más sería por cuestión del control, ¿verdad? ¿Qué control vamos a llevar? Si vamos a estar pagando anticipadamente la renta, pues aquí en la descripción, cuando yo esté a principios de enero, pues voy a hacer mi recibo por la renta de enero, ¿verdad? Considerando que la renta se pactó anticipadamente. O si es renta vencida, pues cuando yo esté haciendo mi recibo en enero, si estoy haciendo una renta vencida, pues le voy a poner aquí en la descripción que es al mes de diciembre de 2019, por ejemplo. Pero eso así realmente no ya en cuestión de cálculos y en pago de impuestos no nos va a afectar. Si se fijan aquí, por lo que nos vamos a guiar nosotros es por la fecha del CFDI. Por ejemplo, esta renta que se cobró que es de diciembre porque es renta vencida, pero si se fijan el comprobante trae fecha del 3 de enero. ¿Sí? Así van a estar todos los CFDI, todos traen fecha del 3 de enero, aunque en la descripción se me hace que nada más con ese CFDI cambia la descripción, todos son anticipados, mira. Se fijan, casi la mayoría trae descripción de renta que corresponde al mes de enero del 2020.
Ahí, por ejemplo, si es una persona que ya tiene rentando muchos años y llega como cliente de ustedes, ahí ya nada más sería checar qué descripción quiere que lleve el comprobante, ¿verdad? Porque esto les sirve a ellos como control para saber qué rentas les quedan pendientes de cobrar o qué mes les pagaron, qué mes pagaron o qué mes falta que les paguen. Y por aquí con él, por ejemplo, nada más es esta persona. Es más probable que se encuentren quien cobre anticipadamente la renta. Así, en la mayoría de los casos así se maneja con los de arrendamiento. Es ya muy, muy poco probable que alguien pague una renta vencida, ¿verdad? ¿Tiene alguna duda sobre eso de la renta vencida y anticipada? No, profe. No, yo no. Ok. Bueno, entonces se supone que los pagos provisionales en arrendamiento son mensuales y vamos a ver un caso cuando ciertos contribuyentes, si cumplen con ciertos requisitos, pueden realizar los pagos de manera trimestral. Ahorita vamos a comenzar con el de manera mensual. ¿Cuál va a ser la mecánica? Estos son nada más los recibos de enero. Quiere decir que estas rentas nos van a servir para hacer el cálculo del ISR y del IVA del mes de enero 2020. Por ejemplo, no importa en el orden en que ustedes los capturen. El orden no importa, ¿verdad? Si alguien empieza primero con por ejemplo, de Ferrox, o sea, la captura, como lo vamos a capturar en Excel, no importa el orden, ustedes lo ponen según como ustedes lo quieran acomodar. ¿Qué es lo que vamos a considerar únicamente? Por ejemplo, de Farmacia Guadalajara. Vamos a trabajar para sacar el total de los ingresos o de las rentas únicamente con los subtotales. Vamos a tomar la cantidad donde dice subtotal y esas son las que vamos a empezar a capturar en el Excel. En número de recibo, aquí no manejo número de recibo, pero podemos poner los últimos 3 dígitos del folio fiscal. Por ejemplo, aquí de Farmacia Guadalajara, el folio fiscal termina en 19E. Entonces yo me iría a mi Excel. ¿Sí les aparece el Excel en pantalla? Sí, mis. ¿Sí? Yo le pongo 19E. O quien quiera copiar todo el número lo puede poner también. Yo nada más así para no poner aquí tanto número, pero eso nada más para hacer referencia, ¿verdad? Que este es el recibo electrónico y en el mes de enero este recibo corresponde a la cantidad dijimos que vamos a trabajar con los subtotales para los ingresos, son 70,396,99. Y así sucesivamente nos vamos a ir con todos los recibos que les pasé ahí al grupo. Yo voy a llevar este orden, pero aquí no nos interesa tanto el orden, ¿verdad? Al final de cuentas vamos a llegar al mismo total.
Miss, ¿me podría aceptar otra vez, por favor? Sí. Ah, se me hace que ya la acepté. Mm, Gracias. Sí, ¿verdad? No sé que ya me ganaron en capturar, ¿verdad? ¿Ya acabaron? no, porque ¿No? todavía no. No. Esto es 2020, ¿verdad, Miss? Sí, es 2020. Me dicen si les checó ahí la suma conmigo. Ay, a mí no. No. 184. 226.53, ¿no? ¿Cuál tendremos diferente? A mí tampoco me dio así. A ver, A mí la diferencia que me da es por el penúltimo que tiene usted, 1363.63. que entonces ahí nos faltó uno. Es el que dice, no se los pasé. Sí, pero como Oh, decía complemento, dije, achis. Ok. Es que ahorita les digo qué pasó ahí. Hagan de cuenta que mm, como que aquí la renta debió de haber subido. ¿Se fijan ahí traen el concepto? Debió de haber subido desde diciembre. Pero en diciembre
a veces no se ponen de acuerdo todavía en si cuánto le van a subir y todo eso. Entonces en diciembre no se cobró, se debió de haber cobrado la renta, como les diré, si eran 5,000, se le debió de haber cobrado estos 1,300 más a partir de diciembre. Pero como en diciembre no se cobraron, por eso en enero se hace el ajuste con lo que no se le cobró. Por eso es complemento. Esta cantidad complementa o se debió de haber cobrado en el recibo de diciembre, pero como no se cobró, se hace el recibo por esa diferencia. Entonces también hay que anotarlo. Sí, profe, ¿puede colocar su Excel, por Sí. favor? Sí. Mm, aún más. Ok. ¿Listo? Sí, ahora sí. Ya. Ok. Profe, esa que dice ingresos con retención. Ok. Ese ahorita lo checamos aquí con un artículo de la ley para ver Bueno, Si se fijaron ahí en los CFDI, tienen, o sea, ya quedamos que el contribuyente es una persona física, ¿verdad? Quien los está emitiendo. Se fijan ahí en la parte de abajo de subtotal, trae unos campos que dice ISR retenido e IVA retenido. Esto se hace de esta forma porque la ley así lo establece. Miren, les voy a mostrar aquí este artículo, el artículo 116 de la ley del impuesto sobre la renta. Nos habla acerca de los pagos provisionales. Nos dice que los contribuyentes que obtienen ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, o sea, de los contribuyentes que obtienen ingresos por arrendamiento, efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales. Son los únicos 2 periodos de pago que tiene este régimen de arrendamiento. Y van a enterarlos a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde al pago. Y más sus días adicionales, ¿verdad? Según su RFC. Y este pago de impuestos lo van a hacer mediante declaración que se presentan ante las oficinas autorizadas, que pues hacen por medio de la página del SAT. Luego nos dice que el pago provisional se va a determinar aplicando la tarifa conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 106 de esta ley. A la diferencia que resulte de disminuir, o sea, le voy a aplicar la tabla de ISR a lo que resulte, o sea, decir a la utilidad o a la diferencia. ¿Cómo vamos a obtener esta utilidad? Pues a los ingresos del mes o del trimestre. Le vamos a restar el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 115 de esta ley, de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y cuáles eran esas deducciones? ¿Se acuerdan? ¿Que era la deducción opcional o eran restar las deducciones comprobadas, verdad? Una de las dos. Si me voy por deducción ciega o deducción opcional, pues a mi total de ingresos le voy a restar el 35% de directo, ¿verdad? De mis ingresos.
Ok. Y vámonos a lo de la retención. Aquí en este mismo artículo nos dice que retención del 10% por pagos recibidos de personas morales. Se fijan, por eso los FDI que tenemos nosotros los emitió una persona física. ¿Y quién va a recibir ese FDI? Una persona moral, ¿verdad? Por eso hay que considerar la retención del 10%. ¿Me ayuda, por favor, Camila, a leer este párrafo? Sí, profe. Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, estos deberán retener como pago provisional el monto que resulta aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que se conste el monto del impuesto retenido. Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad en el segundo párrafo de este artículo. Ok, muchas gracias. Aquí prácticamente nos dice si eres persona física y le estás rentando algún bien inmueble a una persona moral, pues la persona física tiene la obligación de entregar un CFDI donde conste ahí la retención, ¿verdad? Como son los CFDI que tenemos aquí nosotros. Y en su contraparte, pues la persona moral está recibiendo un arrendamiento, está recibiendo como un servicio de arrendamiento por parte de la persona física. Entonces aquí en este artículo nos dice que la persona moral, por el simple hecho de estar pagándole una renta a una persona física, tiene que retenerle directamente el 10% por concepto de impuesto sobre la renta. Si la renta que yo le estoy cobrando a la persona moral es de 10,000 pesos, la persona moral no me va a entregar los 10,000, me va a entregar menos, ¿verdad? Porque me va a retener el 10%. ¿Qué pasa con ese 10%? Ese 10% se lo retienen a la persona física y la persona moral lo que hace, lo retiene y lo va a tener que pagar al SAT. Lo paga la persona moral. ¿Y qué va a hacer la persona física? Pues esa cantidad que le retuvieron la va a poder acreditar contra su impuesto a cargo. Si es que ahorita me parece que ya lo practicamos en el papel de trabajo anterior, pero este sería el fundamento, ¿verdad? Prácticamente es si la persona física, el arrendador, está rentándole a una persona moral, ustedes ya deben de saber que tienen que hacer un CFDI donde debe de tener retenciones. Y en su caso, si ustedes están en la parte de persona moral, si saben que la persona moral está pagando una renta a una persona física, pues ustedes deben de percatarse que el CFDI que entregue esa persona física tenga las retenciones de ISR y de IVA en su caso, y también que pues la persona moral las tiene que pagar, ¿verdad? Si las está reteniendo un dinero que no es de la persona moral, que nada más es como un medio para retener ese impuesto, y pues en su declaración la persona moral lo va a tener que pagar. Y como a la persona física le están pagando menos porque le están haciendo esa retención, que le dice Hacienda, espérate tantito, si te están reteniendo y por ende te van a pagar menos porque la persona moral te está reteniendo. Pero ese dinero no lo perdiste. Esa retención que te realizaron la puedes acreditar. O sea, la vas a restar de tu ISR a cargo del mes, y ahí es donde ya no pierde la persona física, ¿verdad? Por esta retención. Sí se le reconoce al final cuando ya determina su impuesto mensual a cargo, o su impuesto trimestral en su caso. Y ya en el anual también, todas las retenciones que nos hayan hecho durante el año, pues también en el anual se acreditan contra el ISR a cargo. Y aquí en este inciso A, lo que nos dice es que cómo se expide el comprobante fiscal, ¿verdad? Que físicamente pues ahí ya lo pueden visualizar.
Ahí vienen las retenciones de IVA y de ISR. De ISR es el 10% y de IVA se retiene el 10.66%. ¿Me ayuda por favor, Devani? Si puede dar lectura a este párrafo. Sí, Miss. El de expedición, ¿verdad? Sí, Expedición del comprobante fiscal con el monto del impuesto retenido. Inciso A. Las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior, siempre que la persona física que haya otorgado el uso o goce temporal de bienes les expida un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, y en el comprobante se señala expresamente el monto del impuesto retenido. En este caso, las personas físicas que expidan el comprobante fiscal podrán considerarlo como comprobante de retención del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en los términos de las disposiciones fiscales. ok, muchas gracias. Este párrafo nos hace mención, hagan de cuenta que año con año las personas morales tenían la obligación de expedirles una constancia a las personas a las que les pagaron por concepto de renta. En esa constancia tenía que decir, pues, te pagué rentas de 1 millón de pesos, de ese 1 millón de pesos yo persona moral te retuve tanto, el 10% de ese millón, de IVA te retuve tanto. Entonces esa era una constancia que era obligación que las personas morales se las entregaran a las personas físicas para que así la persona física tuviera la información para manifestarlo en su declaración anual. Poner ahí qué personas morales le habían retenido ISR y el monto. Esa era prácticamente esa constancia servía porque antes pues no existía el CFDI, ¿verdad? Entonces, si la persona física no llevaba un control de sus retenciones y de sus ingresos como tal, pues necesitaba esa constancia. Voy a buscar a ver si tengo una por ahí para que la conozcan. Era una hoja de máquina, hagan de cuenta, donde venían ahí los montos de la renta y de lo que se le retuvo. Pero ya cuando entra el CFDI, que nos dice, pues si la persona moral ya no te entrega esa constancia, que era una constancia anual con la suma de las retenciones y de los ingresos del año, si ya no te la entrega, pues el CFDI va a ser las veces de esa constancia. Y ahorita ya realmente, aunque no es una obligación no entregarla, ya muchas personas ya no se las quieren dar porque como ya saben que cada CFDI hace las veces de la constancia, pues no, suma tu CFDI, total ahí vienen las retenciones, ¿no? Ahí vienen manifestadas, entonces a eso se refiere este párrafo, esa constancia ya no es obligatoria. Y aunque la pidamos ya, si un arrendador que sea persona física le pide a una persona moral que le dé esa constancia, ahorita, por ejemplo, para presentar su declaración anual, pues el contador de la persona moral le va a decir que no, ¿verdad? Que ya no es obligación, que con los CFDI, con esos ampara las retenciones. Ok. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a la parte que nos dijo su compañera Camila, de ingresos con retención. Esta es una fórmula que pongo yo, pero igual y se puede llevar un control de esas retenciones que nos hace la persona moral, pues de otra manera, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver ahí en los FDI, esta persona le renta a persona moral y a persona física. Entonces hay que, como las retenciones, si se fijan, nada más dice que las debe de realizar una persona moral a la persona física. Quiere decir que estos recibos que yo tengo de persona física a persona física no me deben de retener, ¿verdad? Que viene siendo este de 20,000. Ay. Se le emitió a una persona física. De 20. Se fijan ahí en este recibo, Oscar Alejandro le renta a una persona física.
Sí, entonces aquí no aplica lo de la retención. También este de 9,000 es de persona física a persona física. Hagan de cuenta que en las retenciones, aunque sean de IVA o de IEPS o de algún otro impuesto, nada más son entre persona física y moral. Y me parece que por ahí también hay una retención, pero entre personas morales. Realmente las retenciones entre persona física y física, pues nada más serían las de salarios, ¿verdad? Si el patrón es persona física, pues le retiene a sus trabajadores, pero esa es otra cuestión. Ya en arrendamiento, en servicios profesionales, que es donde se maneja la figura de la retención, ahí nada más, si ustedes saben que se le está facturando por concepto de arrendamiento entre personas físicas, ahí no procede las retenciones, entre personas físicas no. Nada más es cuando la persona física le está rentando o le está prestando un servicio profesional a una persona moral. Es de física y moral. Ahí sería como para no confundirnos, nada más tener presente, se están rentando entre personas físicas, no procede retención. Se están prestando servicios profesionales entre personas físicas, no procede la retención. Pero si una persona física le está rentando a una persona moral o una persona física le está prestando servicios profesionales a una persona moral, ahí sí procede la retención. Y por una parte, pues tendríamos que expedir un CFDI manifestando las retenciones correspondientes. Y en contraparte, pues la persona moral está obligada a retener ese impuesto y a pagárselo al SAT. ¿Qué pasa si una persona física, a lo mejor por desconocimiento, que sea, supongamos de arrendamiento, le renta a una persona moral, por desconocimiento de la persona física, no realiza las retenciones en el CFDI y la persona moral no se percata de esto y en el CFDI no vienen las retenciones, aunque no vengan, la persona moral está obligada a hacer el cálculo y de todos modos ellos, la persona moral, pues de su bolsa pagar esa retención, ¿sí? Porque es obligatorio. Igual ya puede ser que si están viendo IVA, también ahí se van a topar con la retención de IVA. Entonces ahí para que tengan presentes, entre personas físicas no hay retención, persona física y moral sí. Nos queda por ahí un minuto, nos conectamos ahorita, porfa. Esta también de 5,500 es de persona física.